llevamos adelante un Ateneo de sensibilización en cuidados paliativos, un espacio de encuentro y reflexión orientado a la atención y el cuidado de las personas con enfermedades avanzadas. En él queremos destacar el acompañamiento interdisciplinario, la humanización de la práctica y el respeto por la dignidad en todas las etapas de la vida. Queremos expresar un especial agradecimiento al programa de cuidados paliativos del Instituto Provincial del Cáncer de la provincia de Buenos Aires, quienes han asistido y han contribuido a llevar a cabo esta capacitación. Queremos agradecer en principio a la farmacéutica Silvana Pérez Martirina, que es la coordinadora del programa, a la doctora María Victoria Torresi, que es la médica del equipo, y a la licenciada Miriam Serrano, la psicóloga del equipo. A su vez, ha concurrido también en representación de la dirección del Instituto Provincial del Cáncer, la licenciada Ailén Carabel. También queremos agradecer la participación de todos los asistentes que han concurrido y también la participación de las áreas de oncología y trabajo social del hospital. En primera instancia, Ailén Carabelli, la licenciada Ailén Carabelli, en representación de la dirección del Instituto Provincial del Cáncer, va a hacer más o menos un raconto de cuáles son las áreas del instituto para que tengan en cuenta, debido a que si bien nos convocaron a nosotras puntualmente, son varias las áreas que abrazan al Instituto Provincial del Cáncer. También de aquel lado tenemos unas filminas. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Se ve bien o no? Sí. Bueno, comentarles, como decía Silvana, yo vengo en representación de la dirección del instituto. Nuestra directora Marina Pifano, hoy por una cuestión de agenda no podía estar con ustedes, pero obviamente que deja el saludo y también, bueno, nada, la importancia y el reconocimiento, como decía, de estos espacios y de estas formaciones, así que nos parecía muy importante poder justamente contarles qué es lo que abarca el Instituto Provincial. Sí, vos tenés para pasar acá. Bien. Y unas cortitas filminas, tengo unos minutitos nada más para contarles, pero nos parece importante, bueno, esto, el IPC, el Instituto Provincial del Cáncer, es un organismo provincial que nace en el 2020, ¿sí? Hasta ese momento teníamos distintas áreas en el ministerio que, bueno, de alguna u otra manera abarcaban el abordaje del cáncer, y en el 2020 se decide justamente crear este instituto pensando justamente en algo primordial y central, que es el enfoque de salud integral a la hora de pensar, bueno, justamente esta patología, esta problemática, cómo la abordamos. Y desde algunas áreas que bueno, justamente también después nos nuclean en los espacios de trabajo, pero que bueno, tiene que ver desde la prevención y la detección temprana, obviamente, el diagnóstico y el tratamiento, los cuidados paliativos, que bueno, es algo de lo que vamos a trabajar hoy en concreto, y el acompañamiento a las personas con cáncer, pero también a su entorno afectivo, ¿sí? Pensando que justamente no es nada más una cuestión de la persona, sino de todos quienes acompañan esa problemática. Ahora sí pasamos. Bueno, como les decía, el abordaje integral justamente del instituto, del IPC, se labura en estas áreas, con lo que es prevención y promoción. Posiblemente hayan visto campañas que se realizan durante todo el año. Hay 3 líneas, o sea, se trabaja con líneas de cuidado, ¿sí? Con 3 específicamente por ahora, que es el cáncer de cuello uterino, cáncer colorectal y bueno, todo lo que tiene que ver con cáncer de mama, ¿sí? Son las 3 líneas de cuidado que hoy justamente lo trabajamos de esa manera, desde la prevención, el diagnóstico, o sea, el tratamiento, también los cuidados paliativos y el acompañamiento que eso implica. Por eso todas estas áreas están siempre en comunicación. Actualmente estamos desarrollando un área y un espacio, pero que es bastante incipiente, que tiene que ver con el diagnóstico, obviamente también vinculado a la política general del plan quinquenal del Ministerio de Salud, con, bueno, poder fortalecer también de equipamiento a los hospitales para poder garantizar justamente el diagnóstico. Y bueno, esto se está trabajando también con una red de anatomía patológica y de imágenes, justamente con esta apuesta desde el plan quinquenal, digamos. Desde hace muchos años, inclusive como veían en la primera filmina, previo al IPC, bueno, lo que es el banco de drogas,
todo lo que es tratamiento se garantiza para todas las personas que tienen cobertura pública exclusiva el acceso a la medicación y también a la radioterapia, digamos que son los dos aspectos que se garantizan desde el IPC. Hoy el 95% de las personas, que bueno, ahora vamos a ver la cantidad que son, tienen garantizado el acceso a primera y segunda línea de tratamiento con medicación que está dentro del BADEME del Instituto Provincial del Cáncer. Un 5% son las personas que requieren derivación de la medicación, pero hoy tenemos esa cobertura que obviamente garantiza el acceso. Y bueno, ahora las chicas obviamente que van a trabajar centralmente sobre los cuidados paliativos, no solamente en la condición de tener la medicación, sino también en el abordaje obviamente de acompañamiento. Y algo en lo que me quería detener es que a todo esto lo cruza un área específica de nuestro instituto, que es el área de acompañantes de cuidado, que es un grupo de compañeras y compañeros que están en contacto cotidiano con las personas, más que nada en relación a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y de trámite de, bueno, cómo llegar al otorgamiento de la medicación, pero que también es un área que permite ir encontrando, bueno, el acceso, ¿no?, a estas otras áreas, poder facilitar el diagnóstico para aquellos pacientes o personas que no están consiguiendo turno. Bueno, esas cuestiones las vamos trabajando desde este área, que nos parece central también para, bueno, justamente que no quede una peregrinación que muchas veces se da de los pacientes y que haya un acompañamiento desde el propio instituto en ese sentido. Ahora sí. Bueno, esto más o menos ya lo dije. Algo que capaz que pasó así medio rápido es el tema de radioterapia. Algo que también garantiza el Instituto Provincial del Cáncer es la cobertura de radioterapia. Si quieres pasar a la siguiente, sí. Tenemos 36 centros de radioterapia, son centros privados, pero con convenio con la provincia, que bueno, lo que se garantiza es justamente el acceso al turno y a la realización de la radioterapia, y 84 delegaciones que son las bocas de carga de la solicitud de los pacientes, ¿sí? Bueno, como les decía, hoy en día tenemos casi 20.000 pacientes en la provincia de Buenos Aires con cobertura pública exclusiva, la cual el IPC garantiza la cobertura, tanto en tratamiento como en radioterapia, tratamiento de quimioterapia como radioterapia, y contamos con, desde 2020 hasta acá, con un aumento del 116% en la cantidad de delegaciones que tenemos en la provincia, que hoy llega a 106 en el caso del Banco de Drogas Oncológicas y a 112 en el caso del área de cuidados paliativos, que bueno, también tiene un aumento significativo desde la creación del instituto. Bueno, esta creo que se las voy a dejar a ustedes, porque me parece que es un poco lo que también van a trabajar ahora en el taller, y bueno, y esto justamente es lo que les contaba respecto a lo que tiene que ver con el área de acompañantes de cuidado, que me parece importante también darle relevancia a ese acompañamiento, que digo, no solamente es la entrega de la medicación o la garantía de un turno de radioterapia, sino también cómo pensamos esa integralidad en términos de detectar cuáles son las barreras que se están dando que pueden ser en los hospitales o en las necesidades más personales de cada persona, y bueno, eso también ir pensando cómo desde el instituto, de los hospitales, vamos buscando alternativas para acompañar. Bueno, esta es una... Sí, si querés pasarlo. Son los contactos que tenemos en el instituto. El 0800 es la línea gratuita del área de acompañantes de cuidado. Eso está bueno porque es justamente la línea directa de los que tienen los pacientes. Y bueno, también por acá, este es el mail del área, se contesta tanto mail como llamados, y después todas nuestras otras áreas que están vinculadas justamente a la entrega de la medicación y la radioterapia y el espacio del área de prevención en relación a eso. Todos estos contactos quedan acá en el hospital, ya se los entregamos al área de docencia para que no se maten por ahí copiándolos o sacando capturas que están accesibles para todos. Sí. Bueno, eso por mi parte, como para darle un marco más general a la instancia del taller. La idea es pensar esta práctica interdisciplinaria y bueno, ya estarían como con el interés que muestran, al menos en estar acá, digamos, ya hay un pie como para arrancar algo de lo que tiene que ver con los cuidados paliativos.
como decía Vicky, nosotros pensamos en una actividad que vamos a dividirla en un pequeño taller, vamos a trabajar sobre un caso clínico, discusión, intercambio, un breve debate y después pasamos a puesta en común y digamos la idea es dejar algunas cuestiones como generales planteadas acerca de los cuidados paliativos y si hay dudas y si hay algo en lo que digamos podemos aportar, bueno, ahí serán bienvenidas. Tengan en cuenta que son generalidades, ¿sí? Después podemos aportar, ampliar a futuro, si quisieran, si les llegara a interesar la temática. Bueno, vamos a empezar con este caso. Mira, para la un poco. Sí. Ese caso es Susana, tiene 50 años. Después se la vamos a dar el caso acá, ¿sí? Es ama de casa, vive con su esposo, su hijo de 12 años y su nieto de 3 años en el campo. Sus otras hijas, con quien tuvo el vínculo, viven en otra ciudad por motivos laborales. Aclaro que Susana no es el nombre de la paciente, ¿sí? Por la duda. El diagnóstico de Susana es un cáncer de mama, realizó tratamiento oncológico de manera irregular, ya que vivía en otra localidad y solo viajaba para los controles. Actualmente se recibe interconsulta en la unidad de cuidados paliativos por dolor en miembro superior izquierdo que no le permite realizar actividades de la vida diaria y regular descanso. Fue evaluada por traumatología, quien solicitó centellograma, en el que se visualiza progresión ósea, bueno, de ahí se ve toda la progresión, lo que indicaría presencia de secundarismo. Se la nota animada, no pregunta nada con respecto a su enfermedad, refiere cuando vea al oncólogo y vea la quimio voy a mejorar, este dolor se va a calmar. Mario, su esposo, refiere que por momentos se angustia, se aísla, se encuentra todo el día sola ocupándose de los chicos. Me preocupa ella y el nene que lo noto distinto. Ella no habla mucho con él sobre su enfermedad. Susana refiere que viene tomando, esta es la medicación que trae a la consulta nuestra. Venía con tramadol 400 miligramos día, dexametasona 8 miligramos día y paracetamol 1 gramo cada 8, pero persistía con dolor. Estas son las preguntas disparadoras, ¿sí? Susana es una paciente candidata a recibir cuidados paliativos. Esto lo vamos a ver qué empezar. ¿Qué tiene en cuenta para tomar esa decisión? De ser así, como explicaría que son los cuidados paliativos, qué aspectos le resulta relevante abordar con Susana, un breve listado y una estrategia de abordaje para Susana. Por ahí la idea es juntarnos en grupitos, no sé, no más de 4 grupos y que puedan intercambiar en torno a estas preguntitas. Y nosotros entendemos que tal vez, digamos, no sabemos de qué conocimientos partimos, pero cualquier conocimiento va a ser bienvenido como para empezar a intercambiar y a debatir, ¿sí? Así que ustedes vayan construyendo su intervención en base un poco a estas preguntas, ¿sí? Vamos a tomar está bueno darlo también, charlar, intercambiar, pero también podemos avanzar un poquito. Bueno, como ustedes vieron, se presentó una paciente con un diagnóstico oncológico de mama, así que le voy a invitar a mi compañera Magali Serrano, somos oncólogos del hospital, que pasa al frente. Para también contarles un poquito por qué cuidados operativos, por qué Instituto Provincial del Cáncer. El Instituto Provincial de Oncología es una especialidad relativamente nueva dentro de la Argentina. Debe tener entre 60 y 70 años. Los primeros oncólogos clínicos hay reportes a partir de 1935, 1940. De hecho, la pediatría es más vieja que la oncología clínica. Y de la mano justamente de la oncología clínica, ser una especialidad clínica, nació esta idea, esta visión de los cuidados paliativos, de ver al paciente de forma integral. Porque no es el concepto que se tenía antes, que un paciente era una enfermedad. Yo recuerdo los antiguos profesores de la medicina decían, por ejemplo, la tuberculosis de la cama 14, el cáncer de colon de la cama 15. No, es una persona que tiene una enfermedad, pero es una persona que tiene una historia personal, tiene un contexto donde vive y tiene una enfermedad grave y otras enfermedades que le condicionan su vida, su biología y su vida de relación en sociedad. Por eso los cuidados paliativos, si bien nació un poco de la mano de la oncología clínica, hoy también abarca otras especialidades, otras enfermedades crónicas.
las enfermedades neurodegenerativas, las cardiopatías terminales, que gracias a Dios hoy con la medicación y con el tratamiento cada vez son menos, pero todavía hay. Nosotros acá no lo vemos porque hay mucho Chagas crónico y grave. Entonces, por eso digamos, dentro del IPC no había un área del ministerio que hablara de cuidados paliativos. Por eso nació dentro de lo que es el Instituto Provincial del Cáncer. Pero la idea es que es una especialidad que a su vez convoca muchas especialidades. No es solamente patrimonio del oncólogo, es patrimonio del oncólogo, del clínico, del nutricionista, del psicólogo, del psiquiatra, del trabajador social, del acompañante de cuidado. Se trata de tener un enfoque, ¿no es cierto?, que no vea solamente una enfermedad, sino una persona que está sufriendo en sus diferentes aristas de su vida diaria. Por eso son estas preguntas que son disparadores para ver qué pasa con esta paciente y cómo desde distintos saberes la podemos ayudar. Nosotros acá estamos tratando de tener una sala de oncología, estamos también tratando de tener el apoyo y dirección para tener un hospital de día donde no solamente hacemos quimioterapia, hacemos también cuidados paliativos. Un paciente oncológico que está anémico, nosotros lo transfundimos. Acá está uno de mis enfermeros, el licenciado Fabián Villalba. Viene el paciente para transfundirse, para hidratarse, para tratamiento del dolor, tratamiento del vómito, etc. Y muchas veces si el paciente se interna, pasa primero por hospital de día y después va a la guardia y directamente va a una cama. La doctora nos puede contar también algo de su experiencia, así que le dejo la palabra a la doctora Magalí. Ella es oncóloga, pero viene de la clínica médica, así que también ha visto la visión de lo que son los cuidados paliativos integrales. Sí, bueno, en el hospital, si bien lo que estamos haciendo junto con Leslie es tratar de integrar a todos, bien, ya desde que comenzamos con el consultorio de oncología y con los tratamientos, lo que estamos, más allá de hacemos interconsultas con la gente de psicología, en el apoyo al paciente, que nosotros vemos que lo necesita tanto el paciente como la familia. Le damos también a trabajo social, bueno, muy importante, a trabajo social, a la gente de nutrición también, que no los veo acá, y también, bueno, con las distintas orientaciones médicas, cirugía, ginecología, bien, que bueno, siempre el paciente, digamos, se ve en conjunto, como decía el doctor. No es un paciente con una sola patología, sino que es con un todo. Bien, tanto el paciente como la familia que lo rodea. Así que bueno, nada, queríamos compartir con todos ustedes esto que relativamente es nuevo para el hospital, bien, y que bueno, que vemos que el paciente está necesitando ser abordado. Bien. Una aclaración respecto de lo que dijo Leslie recién. La idea con la clase es ir de menos a más, pero haciendo hincapié en lo que él comentó, nosotros si bien pertenecemos al Instituto Provincial del Cáncer, después van a poder ver que más allá de que se concedió una ley a nivel nacional sobre los cuidados paliativos y que incide, o sea, tiene injerencia en todas aquellas patologías que tienen que ver con disminuir la calidad de vida. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Nosotros hacemos hincapié, o cuando las chicas generan el caso de la paciente Susana, que vuelvo a decir es una paciente hipotética, lo hacen porque con una patología oncológica, porque nosotros pertenecemos al Instituto Provincial del Cáncer, pero es nada más que como un ejemplo, ¿sí? Está elegido con ese fin. Bueno, Bien. Bueno, retomamos un poquito el caso a ver qué surgió, ¿sí? Con la primera pregunta, a ver, ¿Susana es una paciente candidata a recibir cuidados paliativos? Sí. Si quieren vamos a empezar por grupo, levanta la mano a ver qué les parece, ¿sí? Y por qué, claro. ¿Dos por acá? Porque ya tiene el diagnóstico confirmado. Empezando desde ahí. Y que tiene poca accesibilidad al tratamiento y como que necesita comprender la gravedad de lo que le pasa, también para eso.
¿Qué más otro grupo que nos aporte además de esto? Nosotros, acá, bueno, sí se tiene en cuenta, como dijo ella, pues ya es también un caso confirmado, o sea, una patología confirmada, y obviamente se le explica que la decisión es para que va a ser, o sea, como es del campo y quizás no tenga la accesibilidad, se le explica que bueno, que va a ser tratada por distintos profesionales de la salud para mejorar su calidad de vida y también la de su familia. Bueno, nosotros hablamos de la prevención de la enfermedad, ver que la situación en su casa cambió, ver que ella no acepta mucho su enfermedad porque no la habla, o sea, se está empezando a aislar, así que necesita contención psicológica, ver el tema de cómo ella puede llegar a la accesibilidad al tratamiento porque no lo estaba cumpliendo bien, o sea, no tiene una buena accesibilidad, tampoco está manejando bien su dolor. También el acompañamiento de su círculo familiar o afectivo, tener en cuenta que convive con 2 menores, que son parte también del proceso de la enfermedad, y brindarle acompañamiento también a ellos. Eso después lo retomamos. Venimos acá porque un poco en esta idea digamos, de contar lo que hace un equipo de cuidados paliativos, entre otras cosas, digamos, hay elementos que nos permiten, digamos, identificar qué pacientes son susceptibles de un abordaje de cuidados paliativos, ¿sí? Entre esos elementos, digamos, hay algunos más menos estandarizados. El instrumento NECPAL o la herramienta NECPAL es, digamos, para detectar necesidades paliativas y es uno de ellos, ¿sí? Esta es una herramienta que se usó en Inglaterra hace muchos años, que en España después le hicieron una traducción y bueno, se está empezando a usar porque, como lo decía Leslie, la idea es traspolar los cuidados paliativos a los pacientes crónicos, por eso se usa también mucho esta herramienta, ¿sí? Bien, y eso nos va a permitir identificar necesidades paliativas. Y partimos de una pregunta que se le llama la pregunta sorpresa, por ahí lo van a haber escuchado de esa manera, y la pregunta que se hace es: ¿le sorprendería que este paciente falleciera en los próximos 12 meses? Bueno, eso se hace al al médico que está atendiendo, al personal que está atendiendo, a veces esto es un equipo, a veces lo vemos solamente el médico, ¿no? Y a partir de eso, y de la respuesta negativa fundamentalmente, o sea que no le sorprendería que el paciente falleciera en los próximos 12 meses, se desarrolla otro tipo de, digamos, hay un algoritmo que en la que sigue, digamos, un poco queda explicado. Bueno, si le sorprende, si no le sorprende el NECPAL negativo, sale de continuar preguntándonos sobre esto, ¿no? La cuestión es si la respuesta es no. Entonces, lo que dice el instrumento NECPAL es que alguno de estos ítems, al menos uno de esos, sea positivo acompañando la pregunta sorpresa, ya es un candidato a recibir cuidados paliativos, ¿sí? Y entre esos ítems encontramos, fíjense que son amplios, ¿sí? Y después, al interior de cada uno de estos ítems también hay otros elementos para, digamos, para ponderar cuáles de esos cumplen o no. Bueno, el primero es: la persona, los profesionales y los familiares piensan que esta persona requiere medidas paliativas. Esto también ya es como bastante amplio y nos puede estar acercando un montón, porque a veces obviamente el paciente no lo registra como tal, pero sí personal médico o el familiar, como también puede ser en este caso de Susana, que tal vez la necesidad venía más por el lado del familiar, porque en el caso de Susana no había como ese registro, al menos a primera vista, ¿no? Después está el de pérdidas funcionales, ¿sí? Acá sí hay terapista ocupacional, por ahí, bueno, por ahí les va a resultar un poco más fácil de detectar, por eso, digamos, como la mirada es integral, ¿no? Hay varios aspectos. Tiene que ver con la impresión clínica del deterioro funcional sostenido, severo y progresivo e irreversible. Y o pérdida del 30% del índice de Bartel en 6 meses. Bueno, esto es algo que también después se puede desmenuzar, pero en líneas generales va con esto. Después, con respecto a la pérdida nutricional, lo mismo, deterioro nutricional, bueno, y la pérdida del 10% del peso. Esto también es importante. Si hay 2 enfermedades crónicas constantes, ¿sí? Eso también puede ser indicador, sumado
a la pregunta sorpresa para recibir cuidados paliativos. Esto también es muy, y lo vemos mucho en nuestros pacientes, el uso de la reinternación permanente sobre algunas situaciones donde clínicamente se compensa, vuelve a su casa, vuelve a ser internado. Bueno, eso también son indicadores para estar atentos a la derivación a una unidad de cuidados paliativos, ¿sí? Y esto también, la enfermedad avanzada. Así porque es mucho más, conocido que el paciente al final de vida va a cuidados paliativos, aunque nosotros por ahí queremos sacar esta idea que no es solamente para final de vida, pero sí es algo que, digamos, que está muy asociado. Por ahí es la que menos nos hace ruido. Sí, faltan algunas cosas en el MECPAL para agregar, ¿no? Eso de lo que veníamos charlando, el secundarismo, el dolor de la paciente, todo el dolor total de la paciente. Uno que conoce a Susana, en este caso hipotético, es una paciente para referencia a cuidados paliativos de manera temprana. Después hay escalas en cada uno de esos y no entramos, pero claro. En MECPAL se desmenuza, si quisieran después verlo se desmenuza, pero en la práctica diaria uno no lo puede desmenuzar. ¿Sí? Pero para saber un poquito que existe un instrumento para basarlo científicamente. Bien. Si querés volvemos a la definición. Vamos a, claro, para ver si querés volver a la definición. Sí, volvé una y vamos a continuar con la preguntita que seguíamos ahí en la que dejamos en relación a cómo le explicaría qué son los cuidados paliativos, cómo le transmitiría al paciente, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos? Ahí. Decimos que es un equipo que ayudaría a transitar de una mejor manera la enfermedad y de forma más acompañada, facilitando el acceso a la salud y la información sobre su estado de salud, el acompañamiento más en relación a lo administrativo también, gestión de los recursos, no necesariamente relacionado con la pronta muerte, sino para minimizar las consecuencias de una manera temprana. Bien, englobó un poco de todo. Me interesó mucho lo de la información, que podemos avanzar un poquito con eso también, ¿sí? Ahí también podría entrar lo que es asistente social, porque tiene que llevar un seguimiento, se sacaron en el campo, va a ser el primer tratamiento de lo más como que tiene que tener el seguimiento de parte de la trabajadora social. Bien, en los equipos paliativos, y por ahí la idea es que sea una formación, también lo vamos a ver ahora en unas líneas más, que sea de interdisciplinaria la intervención, y ahí el rol del trabajador social y el aporte, digamos, de cada una de las disciplinas es fundamental, entre ellas con esta mirada. Ahí también, como tiene también que es algo alternativo, es que ella va a tener poder de decisión en qué aspectos quiere ella tomar con los cuidados paliativos y qué no, que ella quiere llevar adelante y qué no, ella es parte de la decisión. Eso es fundamental lo que Nosotros también hicimos hincapié en el acompañamiento no solamente de ella, sino de la familia, del grupo familiar con el que convive con ella, porque es muy importante el acompañamiento de la familia y que ella entienda que no está sola en ese tránsito, digamos. En eso que nos decía Leslie de la mirada integral del paciente, no podemos ver a la persona aislada del contexto, sino el paciente y el entorno significativo, la familia, los amigos, quien ocupe ese lugar, ¿no? Una pregunta, ¿y se lo dirían en la primera consulta esto de que son los cuidados paliativos a Susana, teniendo en cuenta el caso? O sea, llega a cuidados paliativos, ustedes le explican en la primera consulta, Sí, Susana no habla. yo creo que sí, porque deberíamos ya aprovechar esa visita, o sea, ya preveniendo que ella que no regrese, o sea, se aprovecha esa consulta, esa primera consulta. Yo creo que tendríamos que estar atentos a ver cuál es su mayor inquietud, porque en este momento quizás ella postergaba su salud por la atención de su familia. Entonces abordar desde ese punto de entrada, decir, bueno, ver si vos tenés que hacer un tratamiento, quién puede cuidar de tu hijo, quién va a preparar la comida, quién te va a hacer el traslado, no tienen plata para el traslado, bueno, quizás la municipalidad, el municipio, qué sé yo. O sea, entrar por lo que a ella le genera interés y no para explicarle en qué fase de la enfermedad está. Perfecto, porque eso es fundamental, va de la mano de lo que traía ella, que un poco hay que estar atento y escuchar cuál es la demanda ahí, porque de nada sirve caerle con que hay determinada enfermedad en determinado estadio, siendo que por ahí la persona
digamos, no está preparado para escucharlo. Eso hay que, digamos, preparar el terreno para que eso ocurra, y un poco tiene que ver con esto. O preguntar, a ver qué sabe de lo que son los cuidados paliativos. No, decir, hola, los cuidados paliativos somos, y si no, no vuelve, tampoco vuelve. O quién sabe de su enfermedad, en realidad un paso atrás es ver en qué situaciones está, en qué paisaje mental, para ver, bueno, qué está entendiendo de todo lo que está pasando. También un poco nosotros que hablábamos acá cuando hablamos de la situación y decíamos, por ejemplo, en este hospital nos pensábamos trabajando y que a veces la persona transita distintos servicios, con distintas informaciones, con las dificultades que hay en el acceso. Entonces también pensar a la hora, digamos, de ese ofrecimiento del acompañamiento como de un equipo interdisciplinario, donde se pueda referenciar para lo que sea, digamos, que sea la puerta de entrada al hospital, como recuperar un poco cómo viene siendo este recorrido, porque seguramente ya venga con sus pasos por el hospital desde hace mucho tiempo el sistema de salud, y cómo a partir de eso ir también adaptando la información que uno le va dando también del ofrecimiento del acompañamiento en el momento también en relación a esta situación. Sí, tener en cuenta que el tema de las consultas van siendo dinámicas. ¿Sí? Capaz que en la primera consulta ya no tiene dolor, abordamos el dolor, no abordamos los cuidados paliativos, escuchamos un poquito a ver qué conoce sobre la enfermedad, y la próxima consulta retomamos el tema de lo que se nos queda en cuenta. Y es muy dinámico. Y capaz que se lo decís y lo tenés que volver a reforzar. Sí, pero esto ya se lo dije, esto ya lo hablamos mucho, también pasa con el diagnóstico. ¿Y se lo hablas solamente a ella o se lo hablas a ella y a la familia, al entorno que la acompaña? Al paciente y a la familia. Pero hablando y después porque ella dice, no voy a irme a pegar al doctor, me va a pasar el dolor. Nadie se toma el trabajo de ver si ella entendía realmente la gravedad o en qué momento está, o consecuencias por ahí de no hacerlo, o beneficios de sí hacerlo, y darle por ahí otras alternativas de que ella está creída de ir al doctor, me va a dar una pastilla y dice, me hace todo. Y en eso hay que trabajar, ponerlo a trabajar. Por eso, retomando lo que decía, está bueno saber dónde está parada Susana, y qué sabe de su enfermedad. Hacer una toma hay un levantamiento. Lo que digamos, teniendo en cuenta lo que decía ella, era esto, ¿no? También tener en cuenta su conocimiento de su propio cuerpo, porque a veces en ese lugar, no sé, donde vive, pero tienen poco conocimiento de su propio cuerpo, y cuando es una enfermedad, tienen esta cuestión de resiliencia, donde a pesar de sentirse mal, siguen adelante, ya se me va a pasar. Entonces fíjate, las informaciones, explicarle cómo es su cuerpo, qué es lo que está pasando, sin apaullar la información, pero explicarle ciertas cosas, qué considerar normal y qué considerar un dolor que te tenés que acostumbrar, un dolor que tenés que consultar para evitar algo peor. A veces en paliativos para nosotros es muy importante como poder generar una consulta más. O sea, de que algo de todo ese primer encuentro que tuvimos genere una consulta más para, digamos, acá nosotros vemos que hay un universo por explorar y por trabajar en todo esto, ¿no? Pero bueno, eso a veces, digamos, la idea es que no quede trunco, que nosotros no vayamos con respuestas, sino al revés, que generemos preguntas para que haya otro encuentro donde poder seguir trabajando todo esto. Y esto es un poco lo que queremos traerle acá, es la última definición de consenso de cuidados paliativos, esto es de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y nos dice que es una asistencia activa, holística de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud, debido a una enfermedad grave y especialmente cerca del final de la vida. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, las familias y los cuidadores. De esta definición nos interesa muchísimo que se recalque esta cuestión, ¿sí? Porque a veces el paciente que no tiene un diagnóstico también tiene sufrimiento y puede ser susceptible de ser abordado por una mirada paliativa al menos, ¿sí? Porque a veces el paciente ni llega a tener un diagnóstico y se muere sufriendo, ¿sí? Entonces, si bien el diagnóstico es importantísimo y tal vez en la cuestión de cómo ingresan a los servicios es, digamos, cuestión de descarte que ingrese o no, si hay o no diagnóstico, si hay o no patología, pero en cuidados paliativos nosotros nos paramos en esto. ¿El paciente sufre o no sufre? ¿Sí? ¿Hay sufrimiento? Inclusive eso también para ingresar o salir de un dispositivo, ¿sí? Puede ser que en algún momento hay sufrimiento, va transcurriendo la enfermedad, sus tratamientos, y eso más o menos, digamos, no está, digamos, vivenciado así, bueno,
puede salir del dispositivo y volver en otro momento a cuidados paliativos, ¿sí? ¿A dónde? ¿En inicio? O ponemos el cuadro para mostrar Vemos un poquito. el cuadro, sí. Vamos al cuadrito que está ahí el gráfico y después retomamos con las otras preguntas. ¿El cuadrito cuál? El gráfico, perdón. Los dos gráficos. El de paradigma. Esto es también como para nosotros es fundamental. Hay, digamos, un viejo paradigma y un nuevo paradigma de la mano de esa definición que trajimos, ¿sí? Lo de viejo y nuevo es relativo porque, digamos, se superpone y es algo que también, aún así, no es una cuestión saldada, ¿no? Muchas veces te dicen no hay más nada para hacer, derivación a cuidados paliativos. Eso lo seguimos encontrando, ¿sí? Todo el tiempo. Tenía que ver con una, digamos, cuestión, digamos, anterior, donde había, por un lado, el tratamiento curativo. Cuando no había más tratamiento curativo posible, pasaba a cuidados paliativos hasta la muerte, ¿sí? Y, digamos, ahí en esa cronología, digamos, como sin pensarse desde otro momento, ¿sí? Y sin embargo, lo que damos de llamar acá el nuevo paradigma, se piensa digamos, la intervención de los cuidados paliativos desde el inicio, con el diagnóstico, ¿sí? De ahí, digamos, a la par del tratamiento oncológico, no estableciendo un versus, ¿no? Porque también el tratamiento oncológico acarrea síntomas y acarrea sufrimiento, ¿sí? Que también puede ser abordado a la par de lo que es, digamos, todo lo que tiene que ver con los tratamientos oncológicos, ¿sí? Y también es fundamental esto de que no es que termina con la muerte, sino que también se encarga de algo del proceso de duelo de los que quedan, ¿sí? Así que no es algo que interrumpe la intervención con la muerte. Y eso después cada equipo y cada, digamos, unidad de cuidados paliativos le dará su impronta. Por ejemplo, en mi caso yo estoy también participando del equipo de cuidados paliativos, o sea, formo parte del hospital de Gonet, del equipo de cuidados paliativos, y ahí nosotros lo que es la intervención en duelo lo limitamos en una o dos entrevistas con objetivos como específicos. Hay otros hospitales, creo que el Rossi estaba incorporando un consultorio de duelo. Claro, un dispositivo de duelo donde hay un consultorio específico para ese seguimiento. Pero lo que queremos traer con esto es que no termina con la muerte, ¿no? Sino que también se puede y reforzarlo dentro de temprano, lo van a escuchar permanentemente. Una opinión, una pregunta. El tema de la parte de cuidados paliativos en la etapa terminal sería calidad de muerte, siempre cuidado que pueda estar acompañado con su familia, dentro de la medicación, para que no tenga dolor. Claro, hablamos en todo caso de un buen morir, ¿no? Porque siempre los cuidados paliativos afirman. Claro, sí, la idea es esa, sería. Pero lo que queremos reforzar nosotros es que mira, si querés pasar la que sigue, que ahí te lo aclara puntualmente, paliativos no solamente se va de en la parte terminal. Sí, mire, si vos ves el gráfico en la primera parte, sí, es más o menos parecido al gráfico anterior, ¿sí? Cómo interviene el cuidado paliativo te lo explican en la flechita. Entonces, en la primera parte de lo que son los cuidados paliativos, a veces decís, pero ¿para qué voy a derivar a Susana a cuidado paliativo? En este caso Susana, paciente con dolor, tiene un montón de cuestiones para estar derivadas. Pero hay pacientes que dicen, ¿para qué me referencia en el cuidado paliativo si no necesito? Aunque sea conocernos, ¿sí? Conocer el equipo, conocer a todos los miembros que formamos parte de los cuidados paliativos. Perdón. Por eso también es importante, nosotros porque siempre nos mezclamos en oncología, que también en los otros servicios tengan, hay hospitales que se refieren también patologías crónicas, pero bueno, todos los servicios tienen un conocimiento del equipo de cuidado paliativo, de cómo opera y de en qué momento tiene que hacer la derivación del paciente. Eso bueno, nos mezclamos en oncología, pero no para que se lea. Tu pregunta en realidad va a esto, ¿sí? El fuerte de los cuidados paliativos, si bien es en final de vida, nosotros vamos a transversal en toda la enfermedad del paciente, ¿sí? Y como decía Miriam, el seguimiento al duelo. Hay una pregunta. Sí. Por ahí, en el acompañamiento al duelo, yo tuve una experiencia en Maiken, y ahí lo que hacían el equipo profesional me pareció súper interesante, al mes del fallecimiento le enviaban a las familias una carta al equipo profesional agradeciendo haberles permitido acompañar a sus familiares en su último tránsito y con características propias de esa persona, como describiéndola, me parece como algo muy lindo, te digo, porque siempre el agradecimiento
piola y eso, digamos, lo organiza cada equipo de acuerdo a cómo es, digamos, también su interés, pero en esto está bueno, digamos, ya hay equipos que trabajan y hay una manera de, está bueno tomarlo. ¿Qué pasa? Bueno, y esto, bueno, esto es lo que después vamos a retomar después. Claro, eso es fundamental también, porque en todo lo que es la, digamos, la continuidad del cuidado, digamos, la comunicación es un pilar fundamental, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajarlo y no, digamos, no dejarlo de lado, es una herramienta la comunicación. La comunicación, aparte, después a nosotros que estamos en taller de comunicación, ahora no nos dan el tiempo, pero la comunicación lo que hace es prever la incertidumbre de la paciente y todo lo que conlleva en la paciente, en este caso, con el de Susana, ansiedad, angustia, no sabemos qué le pasa, ¿no? Pero con la comunicación permanente con ella y la familia podemos trabajar un montón de cosas, prever un montón de cosas a futuro también. Si querés retomamos el caso, lo que tomamos el caso, sí. ¿Al inicio? Con las preguntas, acá. ¿Cómo estás? ¿Qué hora es? No, estamos bien. Vamos a seguir. Bien. ¿Qué aspectos le resultó relevante abordar con Susana? No sé qué listaron ahí, que... ¿Nos quieren contar un poquito? La aceptación de la enfermedad. Bien. Ella es como que no. Bien. El abordaje del dolor, que lo estaba opinando. Y al frente del hijo y del nieto. Bien. La accesibilidad también. La accesibilidad. Accesibilidad. Sí. También, bien. Bueno, ahí salieron como un montón de las dimensiones a trabajar. ¿Algo más? Apoyo emocional. Apoyo emocional. Bien, ahí ingresó algo que también es fundamental para los cuidados paliativos, que tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Que hasta ahora no lo habíamos traído. ¿Quieres volver un poquito atrás al caso? No, el caso, si quieres volver para retomar más que nada estos aspectos, porque lo que decían es, con Susana hay mucho para desmenuzar, ¿sí? ¿Qué aspectos podríamos abordar con Susana? Bueno, esto, ¿cuál es la red familiar que te cuentan, no? Tiene el esposo, bueno, y el esposo es el único cuidador, pero también amplía, a ver si es una red ampliada o no. Si ella tiene algún hobby, también para conocer un poco de la vida de Susana, ¿no? Porque no conocemos solamente lo único que conocemos es ama de casa y nada más. Entonces ampliar un poquito esa mirada. Por ahí conocer su historia previa totalmente a esta enfermedad. Digo, no, Susana no es solo cáncer de mama, digo, hubo un montón de Susana antes, bueno, que Y esa llamada tácita del esposo que le hace ruido el cambio de conducta de Susana, su aislamiento. Bien, eso está bueno porque ahí se detecta una necesidad en otra persona y eso también es parte de lo que hacemos en cuidados paliativos, trabajar con el familiar. Ahí hay una necesidad que viene por intermedio de Mario, ¿sí? Bueno, alojarlo, escucharlo y trabajarlo, eso es lo que hacemos. No, y aparte también para evitar la comunicación de Mario, ¿no? Que tampoco sabemos si es el único cuidador, nada, entonces escuchar a Mario. También, tener en cuenta cuáles son sus roles generales, porque si quizás Mario percibió esto que se está aislando, y capaz que la señora que estaba siempre, pero quizás está más retraída, ver qué roles necesitaba, cuáles impacta a él y cuáles impactan a la familia. Porque el rol que ella va a ir dejando, que va a tener que modificar, va a tener que tomar otras personas, quizás. Y para ella también, y para la familia, impacta más a veces lo que dejó de hacer y no la preocupación de la enfermedad, sino también esa sobrecarga que tiene la familia durante este proceso, que muchas veces es muy largo y es agotador. Claro, y que muchas veces va más por ese lado y no tanto por la preocupación por la enfermedad, que a veces lo dejan en manos de los médicos y no se preparan más, ¿no? Y bueno, y por ahí sí hay otra tela para cortar, para trabajar desde los cuidados paliativos, ¿no? O sea que, bueno, esto de los roles sociales, también en esto que ella no habla mucho de la enfermedad, entonces cuánto agota o preocupa a su entorno, porque tienen nenes chiquitos o de estas hijas que están afuera, cuánto pueden contener, con quién hablan, porque no es fácil hablar con sus hijas de tu propia muerte o para esas hijas escuchar la muerte de su mamá o su compañero, entonces
poder plantear esos espacios, como decía ella, que ella tiene su historia y quizás quiere poder hablar, o que los demás tienen preguntas pero no le quieren preguntar a ella. ¿Cómo te sentís? Capaz que si se siente mal y no lo quería decir, o sea, como poner sobre la mesa o tener un lugar donde preguntar y qué cosas naturalizar, porque hay cosas que también, se levantó como dolor, como naturalizar el dolor, naturalizar ciertas cuestiones que no están buenas. Y otra cosa fundamental, preguntar el dolor, ¿no? Acá vamos un poquito más al aspecto clínico, pero cómo es el dolor que tiene Susana, ¿no? ¿Cuánto le duele? Porque capaz que ella refiere un dolor 8 en 10 y nosotros la vemos y Susana no tiene un dolor 8 en 10, es un dolor menor porque está angustiada también, tener en cuenta eso, ¿sí? Y también me parece que es importante como la historia de ella en relación a sus enfermedades o a cualquier dolencia del cuerpo, cómo lo sobrelleva, porque eso también va a ser el lugar de llegada de esa nueva enfermedad o no. Tengamos en cuenta con sus umbrales también subjetivos para abordar cualquier dificultad que ella tenga. Tengamos en cuenta que ya abandonó hizo tratamiento de manera irregular. Claro, ahí en el paciente, entre comillas, cuando vea al oncólogo y me haga la quimio, también tiene que ver con la accesibilidad y a ver cuándo consiguió turno, si el turno tarda mucho, porque depende de cuándo lo vea, en qué tiempo, el tiempo de ella, el tiempo del hospital, a eso también, la falta de la accesibilidad a veces los hospitales o algún lugar que la puedan... La medicación misma, nosotros sabemos que a veces hay motivos que por ahí se atrasa hasta que se provee la medicación. La medicación siempre para la persona enferma es sinónimo de vida, o sea, el que no esté la medicación tiene un impacto, aunque a veces no se demuestre, ¿sí? Habíamos hablado también esto del dolor, de cómo se genera por un lado el dolor propio de la enfermedad y otro por las actitudes o las posturas antárticas que son quizás dolores que se pueden remediar o que se pueden calmar y mermarían un poco esa actitud. Claro. Ahí está lo que decía Vicky. Sí. Y por el otro lado, respecto a lo que decía recién, quizás está toda la secuencia, todo armado sobre riesgos para la medicación, para acceder y todo, pero saber las consecuencias de que después de recibir un tratamiento va a estar descompuesta, va a tener que estar en la cama, y justo la hija o el hijo tenía que cuidar, lo tenían, ¿cuánto? En función de las demandas de la casa, entonces postergan. Porque mejor lo hago más adelante, que viene el fin de semana, que viene un feriado, como postergar esas cuestiones, ¿no? De lo que vos traes, me interesa mucho que también es, digamos, parte de los equipos de los cuidados paliativos, las áreas de rehabilitación, digamos que suman un montón en lo que es el alivio del sufrimiento y la calidad de vida de las personas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y otra cuestión que lo voy a mencionar al pasar, en otro momento se puede abordar, pero hay un concepto que en cuidados paliativos se trabaja mucho que se llama dolor total. Y es hasta bien, porque no sé si había quedado en algún lugar, porque la idea es no explayarnos en eso, pero sí pensar que el dolor, además de los componentes biológicos que sabemos que tiene, digamos, también influyen otras dimensiones, por ejemplo lo psicológico un montón, para que eso, digamos, en la valoración que la persona hace de su dolor, ¿sí? Porque a veces pasa, se lo escala, se le da medicación, se le da más medicación y se le da más medicación, y sin embargo ahí empezamos a indagar y hay otras cuestiones que hacen a que tal vez esa medicación esté teniendo un efecto parcial. ¿Por qué? Porque el dolor es de otro origen, además del biológico. Como el caso de Susana, sí. Nosotros, no sé, si querés, retomamos a la última y después le volvemos con... ¿Ustedes proponen alguna estrategia de abordaje con respecto a Susana? Yo pensaría una estrategia disculpable. La estrategia que tomaría primero saber cuáles son sus necesidades. Después, qué apoyo emocional y psicológico necesitaría, porque yo puedo ofrecer un montón, pero hay que ver qué necesita ella. Y cómo podemos garantizar que se pueda respetar todo lo que ella necesita. Esos son los tres ejes que tomaría. Yo creo que, más allá de todo, lo principal acá es lo, como dijeron hoy, la comunicación para poder abordar y para poder planificar. Pues si no hay comunicación y ella por ahí no entiende o no se le explica bien, no podés hacer una estrategia. Entonces, lo principal acá es la comunicación, explicándole todo lo que puede llegar a suceder en su proceso, en todo lo que dijeron hoy con respecto a la medicación, y
acompañamiento con la familia, obviamente, ¿no? Que es lo principal acá. Yo creo que lo primero es la comunicación y después planificar. Comunicación, planificación. Sí. Lo de las necesidades que trae la persona en primer lugar. La comunicación previa entre los profesionales, porque si no hay un equipo profesional, o sea, lo ideal sería un equipo profesional que esté como abocado a esa tarea. Si no hay un equipo, o no está la posibilidad de un equipo, bueno, que haya una comunicación clara entre los profesionales y lo que se le va a comunicar a la persona, porque muchas veces eso es como un teléfono compuesto que no suma a la situación. Y también pienso para que el propio equipo se pueda acompañar en esta situación que es compleja, que es difícil y que seguramente te impacte en cuestiones de tu vida. A todos tenemos algún familiar que ha fallecido, entonces también que haya un cuidado hacia el equipo profesional que está acompañando esa situación. A mí recién cuando los escuchaba pensaba en esto, ¿no? También de mantener este rol activo, donde haya un compromiso que no sea con solo asistencial, teniendo en cuenta lo que había dicho ella de tomar decisiones. Bueno, mira, está esta opción y esta, y que ellos puedan también comprometerse. Si bien es una carga tener que pensar en sacar turno, bueno, a vos te toca esta parte, como que no sea asistencialismo y recibir nada más, sino también mantener este rol activo, aunque sea en la toma de decisiones dentro de lo que puede. No puede elegir que no le gusta, no puede elegir qué comer quizás, no puede, pero quizás puede elegir, no sé, si va a la mañana, si va al micro, si va un taxi, no sé, esas cosas que se pueda, o sacar ellos el turno y elegir a qué hora se va a levantar. Había una compañera de Derecho por acá, bien. Que por ahí está bueno también, esta práctica cruza mucho con la bioética, ¿sí? Entonces, digamos, en los principios de la bioética, digamos, hay cuestiones que se ponderan y que está bueno por ahí, en otro momento por ahí lo hacemos llegar, pero la cuestión de la autonomía es fundamental, respetar la autonomía de las personas. Claro. Todos los principios lo atraviesan y mucho está en juego también el consentimiento informado, desde el principio hasta el final, y también poder hacer que ella sea, como dijeron en un momento, ¿verdad?, parte de las decisiones y que ella tenga el derecho, que sepa que tiene el derecho de decidir, contarlo o no contarlo, decirlo o no decirlo, hacerlo o no hacerlo, porque ella siempre se va a respetar su voluntad, que es lo más importante. Bueno, en eso muchas veces los equipos de paliativos tenemos un rol de escuchar eso y a veces transmitir eso, porque es cierto que la propuesta, por ejemplo, de un tratamiento oncológico, digamos, es evaluada desde un lugar, ¿no? A veces por ahí el paciente lo recibe desde otro lugar y tal vez su deseo es no continuarlo. Bueno, siempre y cuando esté informado, esté sabiendo cuáles son. Mucho también en relación, a veces es la familia la que no puede entenderlo de la misma manera y el trabajo mayormente con la familia para acompañar esa decisión, por más dolorosa que sea, pero bueno. Por eso la comunicación atraviesa la porque si nosotros comunicamos en el momento cero y permanentemente, entonces llegaste de otra manera a la familia y a la persona. Yo quería comentar, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando hace poco una situación que estamos trabajando de alguien que vive en condiciones materiales, digamos, en vivienda, tiene las condiciones para estar atravesando este momento de su tratamiento. Tuvimos un encuentro con el centro de salud, íbamos todos en la misma línea, digamos, de proponer una salida de esa casa que pueda sostener el tratamiento en otro lado. Cuando llegamos a la propuesta de la persona, lo rechazó totalmente, digamos, quería estar viviendo en esa casa, entonces ahí también te implica como cambiar esa estrategia de abordaje que en ese momento tuviste o tus ideas respecto a lo que es lo mejor, y ir como consensuando modalidades del tratamiento y abordaje, digamos, que sí o sí tienen que incluir a la persona y a la familia, digamos, y también como con un proceso pensado a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, digamos, también. La planificación que decía la compañera es fundamental. Pensar que es dinámico, ¿no? Entonces lo vamos a ir repensando, volviendo a pensar. Por eso es importante de manera temprana, porque ustedes imagínense a Susana en un final de vida. No llegamos a trabajar nada de todo esto. Entonces no hay proceso, no hay nada, los tiempos se acortan. No solamente se acortan para ella y el desgaste que genera para el equipo de salud. Entonces, nosotros siempre queremos recalcar esto, la importancia de la educación temprana. ¿Y a dónde vamos?
sigo. Si queremos volvemos al caso, hay un fragmento, un pedacito del fragmento. ¿El de morfina? ¿El de la morfina? Ah, está bien. En la consulta con cuidados paliativos persiste con dolor no controlado, su esposo refiere que lo toma cuando no da más de dolor, la medicación que se le había indicado, reforzamos la importancia de la toma arreglada, eso también es fundamental en lo que es el abordaje del dolor. Se evalúa e indica rotar morfina comprimido 5 miligramos cada 4 horas con rescates y adyuvantes para efectos adversos. Se niega, dice que a su vecina le dieron morfina y murió. Se angustia y llora. Tengamos en cuenta, Susana vino con una dosis perfecta, el tramador, dosis máxima por el traumatólogo, por favor, le dio la dexametasona y le dio el paracetamol. ¿Sí? Entonces, muchas veces no pasa esto, a veces vienen solamente con el paracetamol, pero aún así seguía con dolor. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a rotarte porque tenés dosis máxima, ¿sí? Dosis máxima son los 400 miligramos. Y ahora que no quiere tomar. ¿Cómo abordamos esto? Parece que morfina es un sinónimo de muerte, y explicándole que no necesariamente. Tratar su creencia más que nada, porque ella cree ahí que la morfina, como dijo, es la vez. Y hacer también su individualidad. Ella es una persona que también, aparte de su vecina, no tiene las mismas dolencias, las mismas patologías, no tiene por qué tener el mismo desenlace porque tampoco lo transitaron de la misma forma. Y en eso le llamamos mitos, que circulan un montón, y el trabajar con los mitos por ahí es abrir este proceso de comunicación y escuchar qué es lo que está detrás y un poco acudir a esto. Por ahí, Leslie, ¿nos querés decir algo con respecto a eso? Sí, tanto la morfina como los cuidados paliativos es como un mito. Cuidados paliativos es para el que está agonizante, la morfina o te va a hacer adicto o es porque ya no tenés otra cosa para hacer. Entonces es un trabajo continuo el tema de desmitificar ese colectivo imaginario, social, que todavía por hoy, en el siglo XXI, sigue flotando en el ambiente, ¿no? Circula sobre la morfina. O que un clínico crea que cuidados paliativos es solamente por ponerle un corte de medicación. Bueno, sí, en muchos hospitales todavía sigue pasando. O el somerio. Sí, sigue pasando eso. Y esto ocurre, por ejemplo, con la morfina y sin embargo con la metadona, se necesita metadona y no pasa nada. Tal vez un medicamento que es más potente, bueno, otras cuestiones. Pero con respecto a la morfina, nosotros desde el IPC hicimos un folleto que hicimos hace un tiempo, que está al alcance si se los quieren descargar, están en las páginas del IPC, y que por ahí tenía que ver con esto, con desmitificar. Si a un paciente con cáncer se le ha indicado morfina, quiere decir que está muriendo, que provoca adicción, que ahora no habrá otra cosa más cuando realmente lo necesite. Si tomo morfina voy a estar todo el día dormido, la morfina acelera la muerte. Hay muchas más para abordar, ¿sí? Pero volviendo al caso de Susana, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, que ella se niega a tomarlo. Entonces es como decimos, abordarle y explicarle a ella, ¿sí? Que cada caso es individual, ¿sí? Y explicar esto, desmitificar un poquito, traer los mitos y hablar sobre eso. No quita que hay que hacer un control, ¿no? Uno le da la opioide y después las 48 horas que controla a la paciente. Pero a veces es mucho peor los efectos adversos. Entonces hay que trabajar más sobre los efectos adversos de la morfina que la morfina en sí, ¿sí? Que como analgésico. Entonces, por eso nosotros ahí habíamos puesto, tengan en cuenta, esto no vamos a entrar en dolor, pero cuando nosotros damos morfina, siempre tenemos que dar un laxante y un metroputáneo. Y reforzar, perdón que me meto, pero reforzar que el laxante por sí solo no es nada, es el laxante con la ingesta de agua, porque también te pasa que vienen y te dicen, no, pero yo tomo el laxante y sigo constipado, y no reforzamos, el paciente no pudo, por la razón que fuere, entender que era indispensable, que para que el laxante surtiera efecto era indispensable que tuviera que consumir agua. ¿Sí? No vamos a entrar en esto porque es muy puntual, pero bueno, también hace a la decisión del tratamiento. Sí, y abordemos un poquito lo del dolor total. Y lo del dolor total. No, porque ahí habíamos puesto dolor total. ¿Sí? Nosotros, ¿alguien sabe el concepto de dolor total?
Pero habían dicho algo, Sí, alguien había... Creo que vos había rondeado. No sé. Sí, pero habían rondeado. Sí, había dicho el tema de las posturas antárticas y dolores que son normales Ay. y son considerados como parte de ese dolor por la enfermedad y que tienen que ver con otras cuestiones. Un dolor de cabeza, digamos, le duele la cabeza porque durmió mal o porque forzó la vista y que se suman también a ese dolor. O porque no pude ir al acto del chico en la escuela. O una cuestión emocional, Bueno, ahí está, ahí dijiste la palabra, porque en realidad, retomando lo que decía Miriam, nosotros muchas veces, viene el caso de Susana refiere que tiene dolor, sigue con 8 en 10, bueno, le vamos a dar la morfina, Susana sigue con dolor pero está angustiada, está llorando. Entonces, tener en cuenta el sufrimiento de Susana, ¿sí? Lo que le pasa a Susana, porque muchas veces vamos a seguir escalando la dosis, ¿sí? Y a veces es un mal mayor lo que le estamos haciendo, porque Susana persiste con dolor, persiste angustiada. Entonces, abordar esto, lo que nosotros llamamos dolor total, que es el sufrimiento de Susana y el entorno. Y eso implica que el dolor no solamente, como decíamos más temprano, tiene que ver con la dimensión biológica, digamos, sino que hay otras dimensiones que forman parte de la ponderación y la valoración del dolor, como es lo psicológico, como es lo espiritual también, que alguien lo dijo por allá, como es lo social. También a veces las personas están sufriendo porque a raíz de que están enfermos no pueden trabajar y no hay ingreso directamente en su familia, ¿sí? Bueno, hay un montón de dimensiones que hacen a que el dolor, digamos, muchas veces sea evaluado como dolor total. Y claro, eso y tener en cuenta esto, el dolor es bien subjetivo, y que minimizarlo, no te puede doler tanto, genera más angustia y más dolor porque realmente lo están sintiendo. Totalmente. Pero tener en cuenta, ¿sí? Esto de que cuando el paciente dice, no se refiere el marido, Mario refería que estaba angustiada, bueno, también abordar esa dimensión, porque si no solamente, como dice Miriam, es físico, ¿sí? Porque si no vamos a terminar escalando las dosis de los medicamentos y aún así Susana va a seguir angustiada y con dolor. Y ahí tenemos un poquito... Bueno, acá un poco lo que nos interesaba contar es que, bueno, el trabajo en cuidados paliativos es netamente interdisciplinario, se hace, digamos, en función de pensar la unidad de cuidado, que llamamos que paciente, familia y equipo de atención también, ¿sí? El equipo también forma parte de la unidad de cuidado. También hay que hacerlo entrar porque a veces tiene que ver algunas cuestiones con, por ejemplo, fallas en la comunicación o cuestiones en las que hay que abordar también qué ocurre con el equipo. Esto acá fue un poco gráfico, que los cuidados paliativos no es que esté mal dar las manos, porque parece que queda así, pero no, la idea era que no tenía que ver con una intervención de uno a uno, sino con un equipo interviniendo en digamos, en una unidad de cuidado, ¿sí? Pachán, divino, no tenía nada contra eso, pero si no, la idea era también contar lo mismo, que se trata de un equipo que está interviniendo y que hay, digamos, una cuestión técnica detrás. Es también un poco de salir un poco de romantizar los cuidados paliativos, ¿no? Porque si ustedes escuchan los cuidados paliativos es muy amoroso, todo, pero hay un sustento científico. Entonces lo que queríamos traer es eso, ¿no? Que hay un equipo interdisciplinario y cada disciplina tiene su base científica para pararnos. Claro. Y ahí las disciplinas por ahí que son más frecuentes es psicólogos, médicos, enfermeros, trabajador social, en las áreas de rehabilitación, de nutrición, en rehabilitación, todo lo que es terapia ocupacional, lo que es fonoaudiología, lo que es fisiatría, también nutrición. Bueno, hay un montón de otras disciplinas que también suman, ¿sí? Pero por ahí el equipo básico muchas veces es un médico y una enfermera, un médico y un psicólogo, ¿sí? Ahí es como un trabajador social y médico, ¿sí? Bueno, ahí hay que conformar. Y van a escuchar mucho esto de la unidad de cuidado, ¿sí? Entonces es la familia, el paciente, la familia y el equipo. Esa es la unidad de tratamiento, ¿sí? Entonces, porque parece básico lo que decimos, pero hay otros colegas que dicen, la familia no. Pero la familia sí, familia, amigo, red, o al revés, a lo que llamemos. Se habla directamente con la familia y el paciente de afuera. Entonces, esa es la unidad de cuidado a lo que hacemos referencia. Bien. Bueno, los objetivos: previene y reduce el sufrimiento, ¿sí? Mejora la calidad de vida, interviene ante cualquier diagnóstico amenazante para la vida. Esto es lo que decíamos hoy, que son enfermedades, digamos, lo que es la cronicidad avanzada, digamos, hay mucho por hacer en los cuidados paliativos. Reafirman la importancia de la vida considerando la muerte como un proceso natural,
Tampoco es resignarnos, bueno, este paciente no hay que hacer nada porque se va a morir, pero sí empezar a incorporar que es parte de un proceso, ¿sí? Y ahí reforzamos un poquito lo que es la derivación temprana, que van a ir con la palabra temprana, porque es sumamente importante, pero no es capricho nuestro. Nosotros trajimos un poquito de evidencia científica, si querés pasar con la ciencia todos estos artículos se los podemos facilitar. Todo lo que dicen estos artículos es que la derivación temprana de los pacientes a cuidados paliativos se ha comprobado que mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes y reduce el sufrimiento. Parece básico lo que decimos, pero la verdad que tenemos que estar permanentemente reforzándolo esto de la derivación temprana. Bien. Más, bueno, eso es Cicely Sander, que es una enfermera, tal vez enfermería no han escuchado, que y que es como es una pionera en lo que es cuidados paliativos, ¿sí? Ahí van a leer si buscan cuidados paliativos un montón de cuestiones sobre ella que es muy interesante. Después los pilares, esto también está bueno para pensarlo, que no solamente se agota, digamos, en lo que es el control de síntomas, sino que hay, digamos, pilares que sustentan la práctica, ¿sí? La bioética, centrarnos en lo que es la calidad de vida, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con los síntomas, hay otras cuestiones también que atienden a la calidad de vida de las personas, el control de síntomas, por supuesto, ¿sí? Y la comunicación, ese plano que decimos que es un proceso en construcción durante toda la intervención, durante toda la estrategia que está, es una herramienta terapéutica la comunicación para nosotros. Si volvemos al caso de Susana, pasamos por todos los pilares, ¿sí? Entonces, por eso queríamos traer el ejemplo. ¿Verdad? Y estos son los principios de los cuidados paliativos, vamos a hacerlos rapidito para que no se nos duerman. Un poquito más de lo mismo que veníamos reforzando, integrar todos los aspectos, como decíamos, no solamente lo físico, ¿sí? Sino también lo psicosocial, lo espiritual de Susana, en este caso Susana, pero todos los pacientes, ¿no? Valorar el dolor, ¿sí? El dolor no solamente físico, como habíamos dicho recién, sino el dolor, lo que llamamos dolor total, ¿sí? Y otros síntomas, porque capaz de Susana vino con dolor, pero capaz otro paciente vino con otros síntomas, ¿sí? Entonces, valorar ese síntoma y tratarlo. En el del cerco de silencio me gustaría hacer un paréntesis en que más que nada quedemos con la idea de la comunicación que hablamos hoy, porque el cerco de silencio es un síntoma, digamos, desde las áreas más psicosociales en cuidados paliativos, pero en realidad lo que sería problemático del cerco de silencio es que haga síntomas y que esos síntomas se expresen como algo que interfiere lo que es el tratamiento, ¿sí? A veces el cerco de silencio es adaptativo y hay que tener como cierto respeto con eso, pero sí estar atentos a la cuestión de la comunicación. ¿Saben lo que es un poquito? Claro. Porque muchas veces no les pasa en la consulta que viene el familiar y una señal de que no digan nada. Eso es lo que nosotros llamamos cerco de silencio y cómo abordarlo, ¿sí? En ambos sentidos puede ser. En ambos. También puede ser el paciente, puede ser el paciente también, inversa, que el paciente diga, no, a mi familia por favor no le diga nada. Bueno, también se trabaja eso. En algunos textos se llama la complicidad también. Claro. En algunos textos se lo dice así también. Sí, si lo llevas a lo bioético es el derecho del paciente también. Claro, ahí entran a jugar un montón de cuestiones en el que el paciente, digamos, lo que quiere saber, lo que puede recibir como información, lo que corresponde que sea. Bueno, ahí entran un montón de aristas a jugar en esto, pero bueno, también es un tema de comunicación que hay que tenerlo en cuenta y lo dejamos mencionado. ¿Sí? Y como dice Miriam, si fuese necesario hay que abordarlo, ¿sí? Porque muchas veces genera síntomas en el paciente, disconfort en la familia y viceversa. Y son indicadores específicos. Por ejemplo, el abandono de los tratamientos muchas veces tiene que ver con esto, bueno, y con otras cuestiones, pero pensarlo en esos términos. ¿Existe esa
afecta eso de que él no sepa, que el paciente no sepa? Sí, por eso digo, hoy ¿cómo lo trabajan? Porque puedo entender que se trabaja. Puedo entender que el familiar le diga, bueno, no le diga a sus hijos, que tiene información a mí, puedo entender eso, pero existe que venga un familiar y diga, no le digo a mi casa. Sí, está llegando, y te esperan en la puerta. No, lo que normalmente se tiene que trabajar, como dice, ¿sí? Porque aparte el mismo paciente, muchas veces nos pasa, vamos a poner el caso del cerco de silencio hacia el paciente. El paciente sabe, porque lo padece, pues es el paciente, y a veces es al revés, la familia sabe, entonces como todos sabemos pero no hablamos. Claro, vieron como el cuento de Cortázar de la salud de los enfermos, y capaz que ahí capaz que sea trabajar con la familia primero para desmontar todos esos fantasmas y después ahí está el derecho del paciente, porque hay familiares que no quiere llevar al paciente. Bueno, eso se pone a trabajar. Por eso la importancia de la derivación temprana, porque ¿cómo trabajas en el final de vida si hubiese un cerco de silencio? No lo puedes abordar. Un paciente que está en final de vida, últimas semanas, no te dan los tiempos para trabajar. Por eso, como decía Leti, se va trabajando. Y lo que se ve y sorprende de romper un cerco de silencio es cómo afloran otras cosas entre los familiares y el paciente, emociones, angustias, despedida. Bien. Bueno, el trabajar, el apoyar a la familia, el trabajar con la familia es fundamental, es lo que veníamos repitiendo, y el trabajo en duelo. Y este es otro de los principios, ¿sí?, que es prevenir el burnout en el equipo de salud. Trasciende cuidado paliativo, no acusa a toda la salud en general. Pero prevenir el agotamiento, lo que nosotros llamamos es cuidar a los que cuidan, que en este caso sería el equipo de cuidados paliativos. Que sería bien. No, por ahí un poco en esto de que no perder el eje de que nosotros somos, digamos, personal de salud que estamos cuidando a otros, ¿sí? Y que en algún momento si algo de eso no está bien, obviamente que va a interferir en ese cuidado que damos, y hay algo que no va a estar siendo, digamos, del todo, digamos, no va a estar siendo realmente terapéutico. Entonces por ahí estar atento a estas cuestiones, porque lo que puede provocar burnout son un montón de cuestiones, como todo esto, por ejemplo, puede estar influyendo, pero bueno, estar atentos. Y también es un trabajo como equipo, digamos, el trabajo en equipo va a disminuir lo que es la posibilidad del burnout, ¿sí? Así que en esto es importante pensarse con otros y va a hacer la diferencia. Y poder correrse, ¿no? Saber, si no puedo trabajar el caso de Susana, bueno, pues pedir ayuda al compañero y decir, bueno, mira, este caso no lo puedo abordar, bueno, para eso está el equipo. Bien. Esto para un poquito para reflejar. Claro. ¿Dónde actúan los equipos de cuidados paliativos? En la internación, en el domicilio, en la sala, ¿sí? Pero también lo que queríamos transmitir un poco es que, digamos, la mirada paliativa no necesariamente se requiere un equipo de cuidados paliativos conformado de manera ideal para llevar adelante algo de lo que es la mirada paliativa, ¿sí? Algo de estar atento a prevenir el sufrimiento de las personas, y digamos ya desde nuestro lugar podemos hacer, ¿sí? Por eso pusimos estas imágenes desde la guardia, en el consultorio, en el centro de salud, ¿sí? Hay un montón de cuestiones y actuaciones por hacer ahí que tienen que ver con la mirada paliativa. Yo lo que quería como agregar, que me parece también que es importante como desarmar ciertas prácticas como habituales, incorporadas en el equipo, digamos. Si bien es importante trabajar en la interdisciplina, muchas veces sigue la lógica de la interconsulta, claro, que no es lo mismo. Ante la falta de poliunidades, de todo accesible, digamos, para las personas que lo requieren, digamos, me parece como que es importante volver a eso, que parece chiquitito, pero en realidad es muy grande y como es muy necesario en las prácticas que venimos trayendo como incorporadas. Sí. Hay que ver no sé, lo psicológico va a salud mental, hay que ver las condiciones sociales, va a trabajo social, o sea, cuestiones que por ahí, si la pensamos en equipo, estamos mirando a la persona como un todo, y por ahí lo que, digamos,
saldaría algo de eso tiene que ver con el trabajo en equipo, que tampoco es algo que viene dado ni que decimos a partir de mañana hacemos equipo y sale andando, pero digamos, como lo que vos decís, empezar a revisar cada vez las prácticas, cómo se acerca a esa integralidad del otro, ¿sí? Pero en esa interconsulta me parece que existe la mirada paliativa, ¿sí? Entonces, como decía Miriam, los equipos ideales es muy difícil conformarlos. Entonces, la gran mayoría de los equipos que hay en la provincia de Buenos Aires son equipos básicos, ¿sí? Algún equipo completo, pero no nos podemos quedar solamente con eso. Bueno, no tenemos equipo completo, no podemos hacer nada, no. Rescatemos esto, la mirada paliativa, como es, acordarse de los pilares, ¿sí? Porque el control de síntomas lo podemos hacer en la guardia, la comunicación lo podemos hacer en todo el hospital. Entonces, en la bioética también. Entonces, los pilares, llevarlos a nuestro lugar de trabajo. Y después, bueno, llegado al caso que tuviese que referenciar sobre un equipo especializado en cuidados paliativos, referenciarlo. Pero quedarse con eso de que detectar la necesidad paliativa desde el lugar de trabajo de cada uno. Y bueno, para terminar. A mí por ahí, para terminar, más que nada me gustaría decir como aprovechar que están, o sea, que hay toda esta convocatoria que parece es un montón de gente interesada en cuidados paliativos, con lo cual está todo el terreno como para empezar a armar equipo y pensarse en interdisciplina en función del sufrimiento de las personas con cáncer, con enfermedad avanzada, ¿sí? Así que por ahí es como invitarlos a que, digamos, por ese lado, digamos, está bueno y se van a dar cuenta que es mejor, digamos, en equipo con cuidados paliativos para las personas que sufren, ¿sí? Bueno, no sé, algo más. No, porque sin darse cuenta están haciendo cuidados paliativos en su lugar de trabajo. Ay, que los la práctica hospitalaria. Y por último les pasamos el chivo de la jornada. Jornadas provinciales de cuidados paliativos, no sé si alguien lo ha hecho, bueno, se hacen hace ya varios años. Este va a ser el cuarto, si no me equivoco, va a ser por el 17 de noviembre y se van a enterar mejor ahí por las redes del IPC. Nosotros los vamos a invitar, así que están todos invitados. Gracias.